en el grafo dirigido de la figura existe la siguiente demanda por viajes. T21 igual a 10 y T23 igual a 20. Sobre cada arco se indica la función de su costo medio. Pregunta 1. Calcule el equilibrio de acuerdo con el primer principio de Wardrop utilizando la transformada de Beckman. Entonces comenzaremos escribiendo la transformada de Beckman y el problema de optimización equivalente. Para el problema número 1, tenemos entonces que el problema de optimización equivalente correspondiente a el primer principio de Wardrop, ese corresponde a lo que habíamos denominado como el equilibrio del usuario, donde el problema sería minimizar teniendo como variables de optimización el vector de flujos en cada uno de los arcos, la función z, que es la transformada de Beckman, que corresponde a la sumatoria en cada uno de los arcos de la integral desde 0 hasta el flujo en el arco, la función de costo en el arco, la función de costo medio, x de x, sujeto a el siguiente conjunto de restricciones. El primero nos dice que la sumatoria de todos los flujos en las rutas P para todas las rutas P que pertenecen al conjunto de rutas para el par origen-destino tiene que ser igual a el total de viajes para ese par origen-destino W, lo cual se tiene que cumplir para todos los pares orígenes-destino W. El segundo conjunto de restricciones nos diría que la sumatoria de todas las rutas que pasan por el arco A, es decir, al producto de delta AP por HP, y aquí sí, para todas las rutas del problema, tiene que ser igual al flujo en el arco A, para todos los arcos. Y la última, que todas las rutas HP tienen que ser mayor o igual que 0. Para este problema en particular, tendríamos entonces minimizar en todo el vector de flujos en los arcos, z, que en este caso sería la integral desde 0 hasta el flujo 1, 2, 10 más x de x, más la integral desde 0 hasta el flujo 2, 3 de 4 más x de x. Y así continuamos con todos los arcos. Esa sería entonces la función objetivo total. Fíjense que tenemos en la red tenemos aquí 3, 4, 5 arcos y ya están las 5 integrales correspondientes cada una a uno de esos arcos. Haría falta luego construir el conjunto de restricciones. Vamos a continuar en otra página. Entonces aquí tendríamos que el primer par origen-destino sería el 2, 1. Entonces la restricción sería que esos 10 viajes tienen que ser igual a las rutas que van desde 2 a 1, que si nos fijamos bien solamente existe una ruta que sería esta, pasando del 2 al nodo 4 y luego al nodo número 1. No hay ninguna otra ruta para ir de 2 a 1. Entonces a esa ruta la vamos a llamar H1. Luego tendríamos los viajes de 2 a 3, que son 20. Para ir de 2 a 3 sí tenemos dos rutas. Vamos a llamar a la ruta 2 a la que pasa de 2 al nodo 4 y luego al 3. Eso sería H2. Y luego la ruta H3, que sería
la que va directamente de 2 a 3. Con eso terminamos el primer conjunto de restricciones. Ahora tendríamos el segundo conjunto, que sería los flujos en cada uno de los arcos. En nuestro caso tendríamos que el flujo en el arco 1, 2 sería igual a 0, porque no hay ninguna ruta que pase por ahí. Luego tendríamos el flujo en el arco 2, 3. Ese tendría que ser igual a H3. Por el 2, 4 pasa la ruta 1 y pasa la ruta número 2. Por el 4, 1 pasa la ruta 1. Por el 4, 3 la ruta número 2. Y con eso estaríamos terminando el segundo conjunto de restricciones. Y la última sería que H1 mayor o igual que 0, H2 mayor o igual a 0 y H3 mayor o igual que 0. Ese sería entonces el, el problema de optimización equivalente. Esta función que vamos a minimizar sujeto a este conjunto de restricciones. Pasemos ahora a la solución de ese problema. Para eso, lo que tendríamos que hacer es subir todas estas restricciones a la función objetivo. Entonces, bueno, fíjense que por acá tenemos esta restricción que nos dice que H1 es igual a 10, con lo cual ya tendríamos también cuánto sería el flujo en el arco 4,1. Y luego también sustituyendo esa restricción aquí tendríamos que el flujo de 2 a 4 tendría que ser igual a H1 que es 10 más H2, que tendríamos entonces, decíamos que esto es igual a 10. Eh, y, eh, y listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, como decíamos, subir esas restricciones a los límites de la integral. ¿Okay? Bueno, también podríamos hacer lo siguiente, para pasar todo, por ejemplo, en términos de H2, podríamos también despejar de acá H3 igual a 20 menos H2. Entonces, acá tendríamos que F23 sería igual también a 20 menos H2. Eh, y listo. Creo que ya con eso tendríamos todas las restricciones solamente en términos de H2. Entonces, nuestra función objetivo quedaría de la siguiente manera. Entonces tendríamos ahora minimizar, ya ahora la variable de optimización no son los flujos en los arcos, sino que sería solamente H2. Y Z, en términos de H2, sería igual a la integral desde 0 hasta el flujo 1, 2. El flujo 1, 2 ya sabíamos que es 0. Luego tendríamos la integral desde 0 hasta el flujo 2, 3. Pero el flujo 2, 3, vemos aquí, que sería igual a 20 menos H2. El flujo 2, 4. El flujo 2, 4 que ahora lo estaríamos sustituyendo por la suma de H1 más H2, según esto de acá. A ver, el 2, 4 es, que sería H1 más H2, que es igual a 10 más H2. Luego tendríamos el flujo 4,1, que el flujo 4,1 correspondería solamente a H1 y H1 es igual a 10. Entonces nos quedaría así. Y vamos ahora
por el flujo 413. El flujo 413 sería igual a H2. Entonces nos quedaría aquí solamente H2. Y con eso ya habríamos completado eh, todas las sustituciones en los límites de integración. Ahora veamos que en este caso la integral es de 0 a 0, esto nos va a dar 0. Y esta otra de acá, como ya es una integral ya definida, esto es una constante, no lo vamos a calcular, pero esto no estaría aportando a la solución del problema. Entonces nos quedarían únicamente estas tres integrales. Para resolver el problema, lo que haríamos entonces es derivar la función z con respecto a la variable de optimización, que es h2, e igualaríamos a 0. La solución de esto nos daría ya h2 y con eso tendríamos la solución completa del problema. Por lo tanto, la función z en términos de h2 nos queda en términos de estas tres integrales nada más, ya eliminando la que daba 0 y la que daba una integral definida, que como es constante, como dijimos, esa no aporta a la solución del problema de optimización. Ahora procedemos a hacer la derivada de z con respecto a h2 e igualar a 0. Entonces, esto nos daría lo siguiente. Nos daría la derivada de esto que sería 4 más x, donde sustituimos 20 menos h2, y eso multiplicado por la derivada del límite de integración, que sería menos 1, más 2 más x, donde sustituimos 10 más h2, y eso multiplicado por la derivada del límite de integración, que es 1, más 3 más 2x, donde sustituimos h2, y esto también por la derivada del límite de integración, que es 1, eso igual a 0. Ahora lo que procedemos es a desarrollar esta ecuación e igualamos a 0. Desarrollando la ecuación y simplificando, tendríamos este resultado, menos 9 más 4h2 igual 0, y despejando esto finalmente, tendríamos que el valor del flujo en la ruta 2, es decir, el valor de H2 sería 2,25. A partir de ahí, también podemos calcular el H3, que sería 20, que son estos viajes de 2 a 3, que se distribuyen entre la ruta 2 y la 3. Sería 20 menos el flujo por esta ruta, menos 2,25, tendríamos 17,75. Y el flujo por la ruta 1, que habíamos dicho que era la única ruta para viajar de 2 a 1, que es por acá, sería igual a 10. Ese sería el resultado de los flujos en las rutas. Transformando eso a los flujos en los arcos, haciendo la sustitución de esos valores en las ecuaciones que teníamos inicialmente, que eran estas. Sustituimos los valores de las h's 1, 2 y 3 en estas funciones en los flujos en los arcos y obtendríamos el siguiente resultado. Flujo 1, 2, 0, 2, 3, 17, 75, 2, 4, 12, 25, 4, 1, 10, 4, 3, 2, 25. Y a su vez, sustituyendo estos valores de flujos en los arcos en las funciones de los costos en los arcos, que son estas ecuaciones, obtenemos los valores que aparecen aquí, para C1, 2, C2, 3, C2, 4, 4, 1 y 4, 3. Podemos hacer una comprobación de que este resultado es el correcto, de tal manera que el flujo que va de 2 a 3 se distribuye por la ruta número 2 y por la ruta número 3. Podemos verificar si el costo de esas dos rutas es el mismo. Entonces calculamos el costo por la ruta P2, por la ruta 2, que sería igual a la suma de
el costo del arco 2,4 más el arco 4,3. Eso nos da 21,75. Mientras que el costo de la ruta 3, el costo por P3, es solamente correspondiente al arco 2,3, que tiene un costo de 21,75. Aquí estamos viendo que entonces el costo de la ruta 2 y la 3 son iguales, de tal manera que efectivamente los flujos están distribuidos de manera que el costo por todas las rutas utilizadas para ir desde 2 a 3 es el mismo. Continuamos ahora con la pregunta número 2. Calcule el equilibrio de acuerdo con el segundo principio de Wardrop utilizando la transformada de Beck. El segundo principio de Wardrop corresponde a el equilibrio del sistema. Recordemos que en ese caso, entonces, para el problema número 2, el problema de optimización equivalente corresponde a el óptimo del sistema. El planteamiento del problema de optimización equivalente es igual al que ya escribimos, con la diferencia de que en la función z, en la transformada de Beckman, en lugar de utilizar las funciones de costo medio, en lugar de usar el costo del arco A, lo que usamos es el costo marginal en los arcos. Entonces, sustituimos esta función por la función de costo marginal en el arco A. Y todo el resto del problema permanece de la misma forma. Para construir las funciones de costo marginal en cada uno de los arcos, tenemos que recordar que el costo marginal es la derivada del costo total con respecto a el flujo. Y lo que es igual a el costo medio o el costo en cada uno de los arcos más la derivada de esa función de costo en los arcos con respecto al flujo por el flujo. Para el caso del arco 1,2, tenemos que el costo en el arco 1,2 es 10 más F1,2. Por lo tanto, si aplicamos esta definición, el costo marginal en el arco 1,2 será igual a esta función de costo medio, más la derivada de esto respecto al flujo, que nos daría 1 multiplicado por el flujo, nos daría otra vez F1,2, de tal manera que esto es 10 más 2F1,2. La otra manera de llegar a esta solución sería aplicando esta definición y sabiendo que el costo total en el arco 1,2 sería el costo medio en el arco, o sea, el costo 1,2 multiplicado por el flujo. Si multiplicamos esto por el F1,2, nos da 10F1,2 más F1,2 al cuadrado. Y ahora el costo marginal sería la derivada del costo total respecto al flujo. Entonces, si derivamos esto respecto al flujo, nos daría 10 más 2F1,2, de tal manera que obtenemos el mismo resultado anterior. Esto lo aplicamos para todos los arcos y obtendríamos así las funciones de costo marginal. Procediendo de esta manera, obtenemos las funciones de costo marginal de cada uno de los arcos que están ya resumidas en este cuadro. Tenemos cada uno de los arcos, aquí he anotado la función de costo medio, que es la que está dada en la imagen del problema, y estas serían las ecuaciones correspondientes a los costos marginales en cada uno de los arcos. Entonces, como ya mencionábamos, estas funciones de costo son las que tendríamos que incluir en la función objetivo del problema. Tendríamos minimizar z igual a la sumatoria en todos los arcos de 0 hasta el flujo en cada arco de esas funciones de costo marginal que acabamos de encontrar, sujeto a las mismas restricciones del problema. El problema de optimización equivalente correspondiente al segundo principio de Wardrop o solución óptima del sistema quedaría como está escrito de acá, donde hemos colocado como funciones a integrar las funciones de costo marginal que obtuvimos hace un minuto. Las restricciones del problema serían las mismas al problema que ya resolvimos. La forma de resolverlo sería igual que en la anterior. Tenemos que subir las restricciones a los límites de integración
En este caso, vamos a dejar también como única variable de integración la variable h2, de tal manera que, por ejemplo, el f1,2 pasaría a ser 0, con lo cual esta integral nos daría 0 y no entraría dentro del problema de optimización. La función f2,4 es igual a h1 más h2, pero h1 sabemos que es igual a 10, entonces es igual a 10 más h2. Sustituiríamos aquí en el límite de integración por esta expresión 10 más h2. F23 es igual a h3, pero h3 de esta restricción vemos que es igual a 20 menos h2. Entonces aquí pondríamos 20 menos h2. Y 4,1 es igual a h1, que es igual a 10. Entonces, este sería la integral de 0 a 10. Como es una integral definida, no estaría aportando a la solución del problema de optimización, así que esta integral no la vamos a incluir. Y por último, f43 es igual a h2. Entonces, los límites de integración estarían cambiando por, decíamos, este sería 10 más h2, este sería 20 menos h2, y aquí sería, bueno, 10, este era 0, y 4,3 sería H2. Haciendo esas sustituciones, el problema de optimización ya no estaría en función de los flujos en los arcos, sino solamente en función de H2. Y de la misma manera que antes, derivaríamos esta función Z respecto a H2 e igualamos a Z. La derivada de Z respecto a H2 nos daría ese resultado que tenemos que desarrollar, simplificar y despejar. El desarrollo de la ecuación nos daría este resultado, lo cual podemos simplificar como menos 19 más 8h2 igual 0. Y despejando obtenemos el siguiente resultado. H2 igual a 19 octavos, o lo mismo 2,375. De tal manera que H3 sería 20 menos 2,375 igual a 17,625. Y el valor de H1 ya lo conocíamos, que era igual a 10. Sustituyendo los valores de esos flujos que obtuvimos en las rutas en cada una de las ecuaciones que corresponden a los flujos en los arcos, obtenemos estos resultados para cada arco. Y aquí he calculado ya una vez que tenemos el flujo en los arcos, el costo medio en cada arco y también el costo marginal. Como estábamos resolviendo el problema de optimización, el óptimo del sistema, una condición que debería darse en ese equilibrio es que el costo marginal en todas las rutas que son usadas para cada origen-destino deberían ser el costo marginal mínimo y deberían ser iguales. En este caso, de 2 a 1 solamente tenemos una ruta, pero de 2 a 3, al igual que el caso anterior, tenemos dos rutas, la 2 y la 3. Entonces, si verificamos el costo marginal de la ruta número 2 de P2, sería el costo del arco, del costo marginal del arco 2,4 más el 4,3, que serían 26,75 más 12,25. La suma de estas dos cosas nos da 39,25. Y el costo de la ruta 3 sería nada más la del arco 2,3, que efectivamente también nos da el mismo valor, 39,25. De tal forma que estaríamos verificando que la solución es correcta. La pregunta 3 nos preguntan cuál es la tarificación vial óptima para este caso. Recordemos que la tarificación, la tarifa de cada arco tendría que ser igual a el costo marginal en cada uno de los arcos calculado en el óptimo del sistema menos el costo medio en cada arco calculado también en el óptimo del sistema. Es decir, serían las diferencias entre esta columna y esta, porque estos son los datos calculados para la solución óptima del sistema. Haciendo ese cálculo, obtenemos los valores que aparecen en esta columna. En la pregunta número 4 nos preguntan cuál es
el beneficio social que se obtiene al aplicar la política de tarificación vial óptima. Recordemos que el beneficio social es la diferencia entre el excedente social neto de un escenario respecto al otro. En este caso, el óptimo del sistema respecto al equilibrio del usuario. En este problema, como la demanda es fija, tenemos 10 viajes de 2 a 1 y 20 viajes de 2 a 3, el cálculo del excedente social neto nos daría básicamente el costo total del sistema. Por lo tanto, el beneficio social que se obtiene aquí es la diferencia entre el costo total de un escenario respecto al otro. Entonces tendríamos que calcular el costo total en el óptimo menos el costo en el equilibrio de los usuarios y eso sería el beneficio. Recordemos que el costo total es igual a el costo medio multiplicado por el flujo. Como lo estamos calculando al nivel de red, entonces esto lo haríamos para todos los arcos de la red. Bien, vamos a preparar esta tabla para hacer ese cálculo donde tenemos cada uno de los arcos. Tenemos para el equilibrio de los usuarios la columna de el flujo en el arco, el costo del arco y luego tendríamos el producto de flujo por el costo para tener el costo total del arco. Luego sumaríamos toda esa columna para tener el costo total del equilibrio de los usuarios. De la misma manera procedemos con el equilibrio del sistema. Vamos a utilizar el flujo de cada arco, el costo medio en cada arco y el producto de ellos dos sería el costo total de cada arco. La suma de toda la columna nos daría el costo total del sistema. Entonces vamos a comenzar para el arco número 1, el flujo en ese arco en el equilibrio del usuario es 0, el costo es 10, tendríamos aquí también 0, lo mismo tendríamos para el óptimo del sistema, el flujo es 0 con un costo de 10 y un costo total. En el caso de el arco 2-3, sustituyendo todos los valores del flujo, de los costos en los arcos, haciendo el producto a costos totales, tanto en el equilibrio del usuario como en el equilibrio óptimo del sistema, y sumando obtenemos que el costo total en el equilibrio del usuario es 727.5, mientras que el costo total del sistema en el equilibrio del óptimo del sistema es 427.4375. La diferencia es mínima, pero bueno, vemos que en el caso del equilibrio óptimo del sistema, el costo total es mínimo. La diferencia entre estos dos valores, que sería 1,93, sería el beneficio social.